Una copia griega original, la primera conocida de un texto herético cristiano que describe las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago, ha sido descubierta por unos eruditos bíblicos en la Universidad de Oxford. Un hallazgo sorprendente. A comienzos de este año 2017, Geoffrey Smith y Brendan Dow descubrieron varios fragmentos griegos del siglo V o VI después de Cristo, del primer Apocalipsis de Santiago, que hasta ahora se creía únicamente conservado en sus traducciones coptas. La antigua narrativa describe las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago, en las cuales Jesús revela la información sobre el reino celestial y acontecimientos futuros, entre ellos la inevitable muerte de Santiago. El apóstol falleció lapidado tras ser acusado de violar la ley por el sumo sacerdote de Israel, Hanan ben Hanan, alrededor del 62 después de Cristo. El texto complementa el relato bíblico sobre la vida y ministerio de Jesús, pues nos permite acceder a conversaciones que supuestamente se produjeron entre Jesús y su hermano Santiago, enseñanzas secretas que hicieron que Santiago fuera un buen maestro tras la muerte de Jesús. Smith destaca que semejantes textos apócrifos habrían quedado fuera de los límites canónicos establecidos por Atanasio de Alejandría en su carta festal del año 367, que definió los 27 libros del Nuevo Testamento. Smith y su equipo consideran que el documento hallado entre los papeles de la biblioteca de Nag Hammadi, escrito con una pulcra letra uniforme y con palabras separadas en sílabas, fue probablemente el modelo utilizado por un maestro para ayudar a sus estudiantes a aprender a leer y escribir. Pero dichos investigadores consideran que la persona que produjo este texto debió tener una afinidad particular por el documento, porque no parece ser un breve extracto, como era común en los ejercicios escolares, sino más bien una copia completa de esta antigua escritura prohibida. La biblioteca de Nag Hammadi, una colección de 13 libros antiguos llamados códices que contienen más de 50 textos, fue descubierta en el Alto Egipto en 1945. Este descubrimiento de inmensa importancia incluye un gran número de evangelios gnósticos esenciales, textos que se creía que fueron totalmente destruidos durante la lucha del cristianismo primitivo por definir la ortodoxia. Se trata de escritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. El descubrimiento y la traducción de la biblioteca de Nag Hammadi, que inicialmente se completó en la década de 1970, dio impulso a una importante revisión de la historia del cristianismo primitivo y la naturaleza del gnosticismo. Este nuevo descubrimiento es significativo también porque demuestra que los cristianos seguían leyendo y estudiando escrituras no canónicas mucho después de que los líderes cristianos las calificaran de heréticas. Santiago el Justo formaba parte de los hermanos de Jesús, que aparecen mencionados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque los expertos apuntan que estas personas no eran hijos biológicos de María, sino posiblemente primos de Jesús o hermanastros fruto de un matrimonio anterior de José. La referencia a los hermanos de Jesús solo puede causar sorpresa en aquellos que no han leído nunca el texto completo de los evangelios. En estos textos abundan las referencias a los hermanos de Jesús, e incluso llega a darse el nombre de los mismos, como señala el Evangelio de Marcos y el de Mateo. Los hermanos se llamaban Santiago, José, Simón, Judas y habría al menos 2 hermanas de las que no se dan los nombres. Sabemos también por el Nuevo Testamento que esos hermanos no creían en Jesús inicialmente y que incluso en un primer momento, en compañía de María, intentaron disuadirle de su ministerio. Esa incredulidad de los hermanos de Jesús seguramente explica que en la cruz encomendara el cuidado de su madre al discípulo amado. Sin embargo, también consta que se produjo un cambio al poco de la muerte, ya que en Pentecostés, tanto María como los hermanos de Jesús ya formaban parte de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. No sabemos con total certeza a qué obedeció la transformación, pero todo parece señalar que pudo deberse a la convicción
de que Jesús había resucitado. De hecho, Pablo, escribiendo un par de décadas después, señalaba que entre las personas que vieron a Jesús resucitado se encontraba Santiago. Cabe pues pensar que esa circunstancia provocó un cambio radical en él y muy posiblemente también en los otros hermanos. Del resto de hermanos de Jesús poco sabemos. Hegesipo transmite la noticia de que las hermanas se llamaban Salomé y Susana, y el Nuevo Testamento contiene una epístola de Judas que posiblemente se deba al hermano de Jesús del mismo nombre, ya que en ella se presenta como hermano de Santiago. Tal y como informa Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, en la época de Domiciano, se procedió a la detención de otro de los hermanos de Jesús, por temor a que, siendo de ascendencia davídica, pudiera sublevarse contra Roma. Tras interrogarlo, las autoridades romanas llegaron a la conclusión de que era inofensivo y lo pusieron en libertad. Finalmente, ha de señalarse que el último familiar de Jesús que conocemos, un tal Conón, hijo de un hermano, fue martirizado a inicios del siglo II y su tumba se encuentra en Nazaret, dentro del recinto de la Basílica de la Anunciación y bajo los cuidados actuales de la Custodia de Tierra Santa, encomendada desde hace siglos a los franciscanos. El dogma católico reza que Jesús fue el único hijo de María, concebido sin pecado. La Biblia, sin embargo, está llena de referencias a los hermanos del Mesías, aunque las interpretaciones cristianas del texto se empeñan en afirmar que la palabra hermano es usada para referir camaradería y de ninguna forma debe leerse literalmente. Estos escritos, además del sorprendente hallazgo arqueológico dado a conocer en 2002 por la Biblical Archaeology Review, podría probar que Santiago fue efectivamente hermano de sangre de Jesucristo. Se trata del Osario de Santiago, una caja de piedra caliza diseñada para contener huesos del siglo I después de Cristo, donde se lee en arameo antiguo Jacob bar Yosef Acui di Yeshua, es decir, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La pieza fue adquirida por el coleccionista israelí Oded Golan en 1970, pero no cobró relevancia hasta el año 2002, cuando un profesor de la Sorbona tradujo su curiosa inscripción. Si bien en 2003 las autoridades israelíes confiscaron el objeto, alegando que se trataba de una falsificación, nunca pudieron demostrar que así fuera, por lo que en el año 2013 tuvo que ser devuelto a su propietario. Golan, por su parte, está convencido de la autenticidad del osario y explica: la mención de un hermano del fallecido en el osario era algo muy raro. Generalmente, los osarios eran grabados con el nombre de la persona fallecida y el de su padre. Únicamente se mencionaba al hermano cuando se trataba de un personaje muy conocido en la comunidad. Si efectivamente estuviéramos ante los restos del hermano de Jesús, la pieza sería la primera prueba arqueológica de su existencia y podría aportar datos clave para entender la vida del hombre que marcó a fuego la historia de la humanidad. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.